Estimados estudiantes, bienvenidos todos ustedes a esta primera clase de la asignatura de Matemática Financiera, en donde revisaremos el primer tema correspondiente al interés simple y compuesto. Empecemos. Los objetivos que se han planteado para la clase del día de hoy es reconocer el poder del interés compuesto, así como aplicar el interés compuesto y el interés simple en ejercicios prácticos y aplicar luego en ecuaciones de valor, tanto el interés simple como el interés compuesto. Empecemos con el siguiente video introductorio en el cual les voy a plantear la pregunta de cómo Fray puede volverse rico y cómo podemos volvernos nosotros también a través del interés compuesto. Veamos qué sucede en la siguiente escena. La Gran Manzana. ¡Ese es mi viejo banco! Tal vez mi cuenta siga abierta. Cajera. Ahora ofrecemos banco por cerebro. No tenemos registrada su retina, su huella digital, ni su mapa del colon en el archivo. Sí, yo abrí una cuenta hace más de 1000 años. ¿Y mi tarjeta del cajero? ¿Todavía recuerdas su NIP? Sí, es el precio de una pizza de queso y una soda grande en donde yo trabajaba. Pizzería Panucci. Bien. Tenía un saldo de 93 centavos. ¡Ay, padrísimo! Y a un promedio de 2.25% de intereses en un periodo de 1000 años se convierte en 4.300 millones de dólares. Bueno, rescatando las principales conclusiones de este video, entonces es que Fray deposita 93 centavos, al cabo de 1000 años, al 2.23%, obtiene nada más y nada menos que 4.300 millones de dólares. Sí, mis queridos estudiantes, esta cantidad tiene 8 ceros, 8 dígitos. ¿Cómo puede ser esto posible? Nos preguntamos. Esto es gracias al poder del interés compuesto, que ya cuando reforcemos algunos conceptos que necesitamos, podemos plantear estas cantidades a valores mucho más prácticos, porque ninguno de nosotros vamos a vivir durante 1000 años y podemos ver cuál podría ser una cantidad mucho más coherente acorde a nuestra situación económica. Veamos entonces cuál es el concepto. En primer lugar, empecemos con el interés. El interés es un rédito que se recibe por una inversión que se está colocando o a su vez un pago que se realiza por el uso del dinero. De esta manera el interés puede ser expresado en dos formas. Por medio de un valor, cuando nosotros decimos que estamos pidiendo $1000 y al final vamos a cancelar $1100, estos $100 correspondería al interés, o a su vez podemos encontrarlo en forma de una tasa. De igual manera, ¿no? $100 colocados al 10%, recibimos luego, al cabo de un año, $10 por el rédito a esta inversión que realizamos. Entonces, de esta manera podemos diferenciar dos conceptos, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple se calcula sobre un capital durante un periodo de tiempo, de tal forma que el interés nunca va a cambiar, porque se va a calcular siempre de un mismo capital. ¿Qué pasa en cambio en el interés compuesto? Este se va a calcular sobre el capital en el primer periodo, pero en el segundo periodo se va a sumar este interés calculado al capital inicial, de tal forma que yo voy a tener un capital inicial más el interés del periodo 1 más el interés del periodo 2. Es decir, en cada periodo voy a tener un interés que conforme pasa el tiempo va incrementando en forma significativa. Eso es justamente lo que le pasó a Fray. Y recuerden siempre, el poder del interés compuesto está justamente mientras más es el periodo de tiempo que transcurre en la colocación y al final pues cuando deseamos obtener el dinero o a su vez pagar una deuda. Estos conceptos son sumamente importantes tanto en el ámbito financiero como económico porque nos va a permitir entender qué consisten los préstamos, los créditos, las inversiones en general. Entonces, reforcemos estos conceptos con el siguiente ejemplo. $1000 colocados al 10% de interés anual por 3 años. No me quiero ir todavía con las fórmulas, sino quiero que en la definición les quede claro cuál es la diferenciación, ¿no? Y pues nosotros ya conforme entendamos este concepto vamos a poder obtener las fórmulas correspondientes. Entonces,
$1,000, si nosotros colocamos al 10% anual, al cabo de un año yo voy a obtener $100. ¿Qué pasa en el año 2? Vamos a seguir teniendo un capital de $1,000 al 10%, nuevamente obtengo $100. Y así progresivamente conforme pasan los periodos de tiempo. Entonces, de tal manera que el interés total va a ser de $300. En cambio, ¿qué sucede con el interés compuesto? Si colocamos estos mismos $1,000 al 10% en ese mismo periodo de tiempo, en el año 1, lo que ocurre es que voy a obtener $100 de interés, el cual pues proviene de haber multiplicado los $1,000 por el 10%. En cambio, en el año 2, fíjense ustedes cómo el capital va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estoy sumando el capital inicial y el interés que se obtuvo en el año 1, de tal forma que esto me va a dar un interés de $110. En cambio, en el año 3, yo voy a tener el capital inicial de $1,000, el interés que se obtuvo en el año 1, que fue de $100, más el interés del año 2, que fue de $110. De esta manera calculo el 10% de 1,210 y el interés total entonces sería de 331. Aquí es un ejemplo pues muy práctico en donde nos podemos dar cuenta realmente cuál es el poder de este interés compuesto en el dinero. Entonces aquí hay que tener claro que si bien es cierto este poder puede ser muy beneficioso en el caso de invertir dinero, pero también cuando no se administra correctamente en el caso de un crédito puede llegar a ser muy perjudicial. Ya, ahora, ¿de dónde se obtuvo esta cantidad inicial? Ya para cerrar con el ejemplo de Fray. Solamente les quiero presentar a la fórmula, ya les voy a continuación a hacerlo con mayor detalle, pero quiero que realicemos el siguiente cálculo. 93 centavos a 2.25 de interés compuesto durante 1000 años. Con la fórmula del interés compuesto vamos a obtener el valor pues, que se menciona en la caricatura, que es de 4.283 millones aproximadamente. Entonces, ahora sí vámonos con las fórmulas. La fórmula del interés simple, como bien lo realizamos en el ejemplo anterior, no es más que el capital por el interés por el periodo de tiempo. El monto va a ser el dinero que se obtenga al final. Al final, ¿qué vamos a tener? El capital y los intereses. Lo que sí tienen que prestar especial atención es que estén trabajando con las mismas unidades de medida en cuanto a la tasa de interés y al tiempo. Es decir, que si el problema les está dando que el interés que están recibiendo o pagando es mensual, el tiempo también debe ser expresado en meses. Puede estar expresado en años, en semestres, en trimestres. Pero ustedes tienen que tener en claro, nuevamente repito, porque esto es muy importante y es en general lo que se confunden los estudiantes al aplicar la fórmula, porque en realidad los cálculos de interés no son más que aplicar una fórmula, pero ustedes tienen que aprender a reconocer muy bien qué corresponde a la tasa de interés y al tiempo expresados en la misma unidad de medida. Por esa razón, yo siempre les recomiendo que realicen los ejercicios y al ladito siempre pongan en qué unidades están trabajando para que ustedes vean que no pueden aplicar la fórmula con meses y trimestres. No tuviese sentido, ¿ya? Entonces esto vamos a plasmarlo en el siguiente ejemplo. ¿Cuánto dinero recibirá al cabo de un año si invierte $3.500 al 2% mensual? Entonces reconozcamos primero cuáles son los datos que nos está dando el ejercicio. Tenemos el capital, que es de $3.500, el interés, que es del 2% mensual, y nos preguntan cuánto recibiremos al cabo de un año con interés simple. Entonces, este año, nuevamente repito, el interés debe estar expresado en la misma unidad que el tiempo. Entonces, si me están dando un interés mensual, también yo tengo que expresar este año en meses, que corresponde a 12, ¿verdad? Entonces, voy a aplicar la fórmula, el interés es igual al capital por la tasa de interés y por el tiempo. Es decir, los $3.500 multiplicados por el 2% mensual por 12 meses. El interés entonces es de $840. Si a este interés yo le sumo el capital, se obtiene el monto, que el monto es el valor final que se recibe al cabo de los 12 meses. Veamos otro ejemplo. Alexandra posee un capital de $3.200
Invierte el 70% al 6.3 trimestral y el resto al 11.6 semestral. ¿Cuánto recibe cada mes de interés? Entonces, aquí tengo dos ejercicios prácticamente que los tengo que realizar porque están expresados tanto en diferentes unidades de tiempo como también diferentes tasas de interés. Entonces, el 70% de 3.200 corresponde a 2.240. Esta cantidad recibe un interés del 6.3% trimestral. Entonces, si el ejercicio me pregunta cuánto se recibirá al cabo de un mes, tengo que transformar estos trimestres a meses. ¿Cómo lo hago? Dividiendo para 3, porque hay 3 meses en un trimestre. Entonces se tiene el 2.1% mensual. Para el 30% restante, se está ganando el 11.6% semestral. De igual manera, al dividirlo para 6, se obtiene el interés mensual. Entonces, aquí ya tengo todos los datos para poder aplicar la fórmula, en donde el interés es igual a los $2.240, que es el capital, por el 2.1% interés mensual por 1, que es un mes, es lo que me está preguntando el ejercicio. Entonces, el interés mensual que se recibe por los $2.240 es de $47.04. ¿Qué pasa con el 30% correspondiente a $960? Esto lo multiplico por el 1.93% mensual. Al cabo de un mes se obtienen 18.56, siendo el total de la operación 65.60. La fórmula ahora del interés compuesto es el monto multiplicado, es igual al capital multiplicado por 1 más i elevado a la n. Aquí quiero que se fijen en que en estas fórmulas en realidad no existe alguna que esté completamente expuesto lo que es el interés. Entonces, ¿cómo se obtiene? Restando del monto el capital. ¿Por qué? Porque el monto va a ser la cantidad de dinero que se reciba al final de la operación, y al final de la operación, por supuesto, en el caso de un préstamo, nosotros habremos pagado el capital y el interés. Para la fórmula del capital, lo que se hace en realidad es despejar, ¿no es cierto? Fíjense en la primera fórmula, luego despejo C, que corresponde al capital, y tenemos que el mismo es igual al monto dividido para 1 más la tasa de interés elevado al tiempo. Nuevamente aquí quiero enfatizar en que la tasa de interés y el tiempo deben estar expresadas en la misma unidad de medida. Dentro de los conceptos de interés compuesto, nosotros vamos siempre a escuchar el término de capitalización. ¿Qué significa esto? La capitalización no es más que la suma del capital y del interés durante un periodo determinado de tiempo, porque esto es justamente lo que ocurre con el interés compuesto. El interés se suma al capital cada periodo de tiempo. Entonces, si el ejercicio me dice que se capitaliza semestralmente, significa que nuevamente el capital se suma al interés cada 6 meses. Entonces, aquí siempre tienen que ustedes preguntarse cuántos semestres hay en un año. Entonces, fijémonos en la tabla de la derecha. Existen 2 semestres. ¿Cuántas semanas hay en un año? 52 semanas. Entonces, de esta manera, pues yo tengo que tener en cuenta esta tablita para poder realizar los cálculos de tal forma que la tasa de interés y el tiempo estén expresados en la misma unidad de medida. Reforcemos esto con el siguiente ejercicio. 15% anual capitalizable semestralmente. Para sacar este valor en semestres, porque el que dicta en qué unidad de medida vamos a trabajar y realizar la operación, esta conversión a la que estamos haciendo referencia, es la capitalización. Entonces, si me dice semestralmente, tengo que transformar el 15% anual dividido para 2 y tengo el interés semestral, que es del 7.5. El 12% anual capitalizable mensualmente lo divido para 12, 1% mensual. 12% anual capitalizable trimestralmente. Aquí por favor tengan especial cuidado, no porque me dice trimestral divido para 3. Repito, pregúntense siempre cuántos trimestres hay en un año.
En un año hay 4 trimestres, por lo tanto divido para 4. Igual cuando me están preguntando cuatrimestral, ¿cuántos cuatrimestres, es decir, cuántos 4 meses hay en un año? Hay 3 y por lo tanto divido para 3. Así que por favor tengan siempre esta tablita en el caso pues, que necesiten siempre realizar esta conversión de tiempos. Vamos a reforzar entonces estos conceptos con los siguientes ejercicios. ¿Cuál fue el capital que se invirtió durante 3 años al 15% anual, capitalizable mensualmente para obtener un valor de $4.500? Entonces, identifiquemos primero cuáles son los datos que nos da el ejercicio. 4.500 corresponde al monto. ¿Por qué? Porque me está diciendo que ese es el valor total que se obtuvo al final de la operación. Es decir, está implícito aquí el capital y el interés. Entonces, el 15% es anual, la capitalización es mensual y el tiempo que me da el ejercicio es de 3 años. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Como ustedes se pueden dar cuenta, la capitalización a ser mensual, esta es la que dicta en qué unidades de medida vamos a trabajar. Entonces, transformemos todo a meses. 15% anual es equivalente a 1.25% mensual. Los 3 años también son 36 meses. ¿Cuántos meses hay en 3 años? 3 por 12. Aplico la correspondiente fórmula para hallar el capital, que es igual al monto dividido para 1 más la tasa de interés elevado a la n. 4.500 dividido para 1 más 1.25% elevado a la 36 me da igual a 2.877,34. Es decir, que el día de hoy usted invierte, pone en el banco 2.877,34. Al cabo de 3 años, usted va a recibir $4.500. Veamos otro ejemplo. Dentro de 2 años y medio, una empresa desea cambiar la actual maquinaria empacadora por una de mayor capacidad. En esta fecha, estima que puede venderla por $3.000 y la de mayor capacidad estaría costando $12.000. ¿Cuánto capital debe consignar al día de hoy en una entidad financiera que le pagará el 3% mensual capitalizable mensualmente si desea adquirir la nueva maquinaria? Entonces, es decir, que usted se va ya a provisionar, ¿no? ¿Cuánto capital es el que va a necesitar? ¿De dónde se obtiene? Si al final quiere obtener $9.000, usted le van a pagar el 3% mensual. La capitalización es mensual y el tiempo es de 30 meses. ¿Cómo sacamos entonces estos valores? Recuerden siempre que el dato que determina en qué unidad voy a trabajar es la capitalización, que en este caso es mensual. Entonces aplico la respectiva fórmula de $9.000 dividido para 1 más el 3% elevado a la 30. Es igual a $3.708,88. Entonces, fíjense ustedes cómo el interés compuesto puede ser de gran utilidad para que una empresa pueda ir provisionando gastos futuros. Entonces, esto bien puede aplicarse más adelante para un tema quizás de una jubilación. Cuando una empresa proyecta que quiere adquirir una planta mucho más grande, ¿cuánto debe ahorrar mensualmente para que en determinada fecha, en 10 años por ejemplo, pueda obtener el capital que ella necesita y así no tenga la necesidad de recurrir a préstamos bancarios? Como último tema de la clase del día de hoy que vamos a abordar son las ecuaciones de valor. Las ecuaciones, en primer lugar, pues partamos que son equivalencias de operaciones algebraicas que se encuentran relacionados entre sí justamente por una operación matemática. Siempre vamos a tener valores conocidos y desconocidos, a los cuales denominaremos como incógnitas. ¿En qué contexto se aplican entonces estas ecuaciones de valor? Cuando se establece una obligación financiera, existen pagos y deudas que al tener problemas económicos, una de las partes pues, puede volver a reestructurarse. Esta reestructuración implica una nueva forma de pago en diferentes tiempos, quizás a diferentes tasas de interés, pero obviamente tiene que ser equivalente a la operación que usted pactó al inicio. No puede ser posible que usted esté debiendo $1.000
y al final tenga que pagar una cantidad más alta, sino lo que se trata es de reestructurar esta deuda en las mismas condiciones de valor de lo que se trata de valor final. Entonces, para ello se tienen que igualar las deudas y los pagos en un mismo punto de tiempo determinado al cual denominaremos fecha focal. Todos los valores que estén antes de la fecha focal deben ser traídos a la misma a través de la fórmula del valor futuro, y todos los valores que estén después de la fecha focal deben ser traídos con la fórmula de valor presente. Vamos a aplicar esto en el siguiente ejemplo para que se entienda mucho mejor. En primer lugar, vamos a ver con el interés simple el funcionamiento de las ecuaciones de valor. Lo que nos dice el ejercicio es el siguiente. El doctor Rómulo Ramos tiene las siguientes deudas: $5,000 con vencimiento en 14 meses, $4,000 con vencimiento en 12 meses y $3,000 con vencimiento en 8 meses. Por algún problema, situación económica, él propone reemplazar estas deudas con 3 pagos iguales en 3, 6 y 9 meses. ¿De cuánto serán estos pagos si se transa a una tasa del 12% anual? Considere como fecha focal el mes número 9. Entonces, partamos del concepto de ecuaciones de valor. Es una igualdad entre deudas y pagos, con diferentes condiciones que, como vemos, el ejercicio nos plantea nuevo tiempo y también una nueva tasa de interés. Entonces, lo primerito que tienen que realizar para resolver este tipo de ejercicios es pasar los mismos a una misma fecha focal. La fecha focal puede ser cualquiera. Y de hecho les invito a que luego puedan realizar el mismo ejercicio, pero planteando una fecha focal que puede ser en 14, en 3 meses, en cualquiera en realidad. Les va a salir el mismo resultado. Entonces, en esta línea de tiempo voy a ubicar las deudas y los pagos. Me dice entonces el ejercicio: $5,000 con vencimiento en 14 meses, $4,000 con vencimiento en 12 meses y $3,000 con vencimiento en 8 meses. Está ubicada en la línea de tiempo. Ahora voy a ubicar de igual forma los pagos, que en realidad es la incógnita del ejercicio. Lo único que me dice es que tienen que ser pagos iguales. Lo que los vamos a representar con la X en 3, 6 y 9 meses. Entonces ahora lo que también ubico la fecha focal, que es a través de la cual voy a tener que llevar las cantidades. Fíjense ustedes, las cantidades que están antes de la fecha focal las vamos a llevar a valor futuro, y las cantidades que están después de la fecha focal las vamos a traer a la misma, es decir, a los 9 meses, con la fórmula del valor presente. También vamos a poner los datos del interés, que corresponde al 12%. ¿En qué vamos a trabajar? En meses, porque en la línea de tiempo ubicamos, ¿verdad?, los meses. Entonces paso este 12% mensual a meses, que representa el 1%. Entonces ahora sí tengo todos los datos para poder resolver el ejercicio. La fórmula del valor futuro, en el caso del interés simple, corresponde a el monto, que es igual a capital por 1 más I por N. Ustedes recordarán que, como vimos anteriormente, el monto es igual al capital más el interés. Ustedes, al reemplazar el interés por la fórmula, que también la vimos, que es capital por T I por N, les va a salir esta simplificación de la fórmula, que no es más que el factor común, que es C. Les invito también a sacar estas respuestas reemplazando en la primera fórmula lo que corresponde al interés, ¿sí?, para que pues puedan verificar que la fórmula es correcta. ¿Qué fórmula también utilizamos para el valor presente? El valor presente representa el capital. El capital, que es igual a el monto dividido para 1 más el interés por el tiempo. Entonces, realicemos todos estos cálculos. En el caso de los pagos, como ven, tenemos 3 valores que están anteriores a la fecha focal, en el primero entonces vamos a traerlo a valor futuro. Entonces, X, por favor fíjense en la fórmula donde el monto es igual al capital por 1 más I por N.
Entonces tenemos el capital en el primer pago corresponde a X multiplicado por 1 más la tasa de interés mensual, que es del 1%, multiplicado por 6. ¿De dónde se obtiene esto? Del tiempo que transcurre, o que falta por transcurrir, más bien dicho, desde los 3 meses a los 9 meses. Entonces esto corresponde a 6. De esta manera, pues, despejando obtenemos, o resolviendo esta operación, obtenemos que esto es igual a 1.06 por X. ¿Qué pasa en el pago número 2? Que se centra, o que está justo en el mes número 6. Entonces, aplico de igual forma la fórmula del valor futuro, que corresponde al capital por 1 más el 1% por el tiempo. Estamos en 6 meses, necesitamos llegar a 9, por lo tanto, el tiempo es de 3 meses. ¿Qué pasa ahora con el pago que está justo en la fecha focal? Fíjense ustedes que corresponde al 9. En este caso va a permanecer sin ninguna alteración, va a estar justo el X. Los valores que están en la fecha focal permanecen sin ninguna variación, entonces corresponde a X. El pago entonces es igual a 1.06X más 1.03X más X. De esta manera se obtiene que el pago es igual a 3.09X. ¿Qué pasa ahora con las deudas? Miremos nuevamente el gráfico. Existe una deuda que está antes de la fecha focal y dos valores que están después de la misma. Entonces, el valor que está antes lo tengo que llevar a la fecha focal con la fórmula del valor futuro. $3,000 por 1 más el 1% por el tiempo, que es lo que me falta para llegar a 9, estando en el 8º mes, solamente un mes, ¿verdad? Esto es correspondiente a $3,030. ¿Qué pasa con la deuda 2? Estamos en el valor de $4,000. $4,000 deben ser traídos a valor presente porque está después de la fecha focal. Entonces aplico la fórmula. El monto, que es de $4,000, dividido para 1 más el 1% por 3 meses, ¿no? La diferencia entre 12 y 9, que es de la fecha focal. Y por último, la tercera deuda, que tiene que ser traída a valor presente, dividiendo los $5,000, que es el monto, por 1 más el 1% por 5, 14 menos 9. La deuda entonces es igual a 11,675. De esta manera ya tengo las dos ecuaciones para poder realizar la igualdad de pagos y deudas. Entonces, el pago es igual a 3.09X, que es igual a su vez a la deuda, que como realizando las operaciones obtuvimos 11,675. Entonces, al despejar X, este es equivalente a 3,778.45. Entonces, de esta manera podemos concluir que este señor puede volver a estructurar su operación financiera realizando pagos iguales de 3,778.45 en el mes 3, 6 y 9. Listo. Entonces, aquí por favor, sí quiero que rescaten como lo principal del ejercicio el hecho de traer las cantidades y llevarlas, ¿no?, con las fórmulas del interés simple. Recuerden que el monto hace referencia a un valor futuro. ¿Por qué? Porque ya incluye el capital y los intereses. En cambio, el valor presente se refiere al capital original. Vamos con finalmente con este nuevo ejercicio, que igual corresponde a ecuaciones de valor, pero esta vez vamos a aplicar interés compuesto. ¿Cuál va a ser la palabra quizás que pueda determinar esta diferenciación entre un interés simple y un interés compuesto? Es la capitalización, porque recordemos, la capitalización es la suma del capital y el interés en un periodo determinado de tiempo, de tal forma que si nosotros decimos que la capitalización es semestral, quiere decir que el capital se va a sumar al interés 2 veces en el año. ¿Ya? De esta manera se va a obtener un nuevo capital a partir del cual se va a calcular el interés. El ejercicio plantea lo siguiente: una persona debe $7,500 pagaderos en 2 años y $15,000 a 5 años plazo. Con su acreedor acuerda reemplazar estas deudas con 2 pagos iguales en 3 y 4 años respectivamente. Si se pacta una tasa del 8%,
capitalizable semestralmente y la fecha focal es al finalizar los 3 años, calcule los pagos iguales. Aquí en primer lugar entonces enfoquémonos en la forma que va a realizarse los pagos. ¿Qué es el dato que determina en qué unidades de medida voy a trabajar? La capitalización, que me está diciendo que es semestral. Entonces, tanto el interés como los tiempos deben estar expresados en la misma unidad de medida. Entonces, salió que la batería se está agotando. Listo, entonces con ello podemos igualar las deudas y los pagos. Nuevamente planteemos entonces la línea de tiempo, que lo vamos a ubicar en 2, 3, 4 y 5 años. Estos años, como ya lo vimos anteriormente, deben ser transformados a semestres, ¿verdad? Entonces, al realizar estos cálculos, pues estos 2 años son equivalentes a 4 semestres, los 3 años a 6, 8 y 10 respectivamente. Entonces, vamos a ubicar los valores de las deudas. Las deudas, nos dice el ejercicio, que son 7.500 pagaderos en 2 años y 15.000 en 5 años. En cambio, los pagos iguales son en 3 y 4 años. La fecha focal es en el año 3. Recuerden que puede ser cualquier fecha, ¿no? Lo que sí tomen en cuenta en el caso de que ustedes quieran plantear la fecha focal para que no simplemente le elijan indiscriminadamente, es simplemente la simplicidad, valga la redundancia, la simplicidad de el cálculo con los respectivos valores. ¿Por qué? Porque en el momento que ustedes ubican la fecha focal en el año 3, significa que a esa X va a permanecer sin variación. Entonces imagínense que el ejercicio les hubiese planteado que tiene una deuda de $5.000 también en el año 3 y el pago también se realiza en el año 3. Es más conveniente en términos de simplicidad que ustedes ubiquen la fecha focal en este 3, porque tanto los 5.000 años que es de la deuda como el pago van a permanecer sin variación. Entonces, ese es el único criterio que yo les recomendaría para que puedan elegir la fecha focal en el valor que mayor datos tenga. Bueno, pero en este ejercicio en realidad en cada año existe solamente un valor, así que este es el que permanecería sin variación. Bueno, los valores que estén después de la fecha focal deben ser traídos a la misma, al valor presente. Nuevamente vemos que el interés, que es del 8%, lo tengo que transformar a semestres porque eso es lo que establece la capitalización, que en este caso es del 4%. Y entonces tengo que transformar también el tiempo, que es de 2 años a 4 semestres, de 3 años a 6 semestres y así sucesivamente. La forma del cálculo es el mismo concepto que vimos anteriormente en el caso del interés simple. Tengo que igualar las deudas con los pagos. La fórmula para llevar al valor futuro va a seguir siendo la del monto, que es el capital por 1 más I elevado a la n, mientras que la fórmula para traer a valor presente es la de capital, que es igual al monto por 1 más I elevado a la menos n. Entonces fíjense siempre que el valor futuro, por lógicas razones, va a ser mayor al valor presente porque incluye capital e intereses. Entonces hagamos los cálculos correspondientes. En lo que se refiere a los pagos representados con color verde, el de la fecha focal permanece sin variación. El valor que está después de la fecha focal lo tengo que traer a valor presente con la fórmula de la misma, ¿no? El monto por 1 más I, que es del 4% semestral elevado a la menos 2 semestres, que es el tiempo de diferencia entre la fecha focal y el que estoy realizando este ejercicio, que corresponde a 8 semestres. De tal manera que los pagos son equivalentes a X, que es el pago 1, más el pago 2
correspondiente a X por 1 más el 4% semestral elevado a la menos 2 semestres. Por eso siempre les recomiendo que se anoten en qué unidades de medida están trabajando para que puedan caer en cuenta que no pueden hacer meses con semestres. No tiene una lógica que ustedes realicen así los cálculos. Entonces eso como recomendación o como un tip para que no se confundan. Las deudas de igual manera tienen que ser llevadas y traídas respectivamente a la fecha focal, en donde la deuda 1 la vamos a llevar a el semestre número 6, con una diferencia entonces de 2 semestres. Aplico la respectiva fórmula, $7.500 por 1 más el 4% elevado a la 2, que es equivalente a $8.112. La deuda 2, en cambio, está después de la fecha focal, por lo tanto tengo que traerlo con la fórmula del valor presente, que corresponde entonces a $15.000 por 1 más el 4% elevado a la menos 4. De tal manera que la deuda es igual entonces a $20.934,09. Aquí lo que hago entonces es igualar pagos con deudas. Despejo la respectiva operación matemática dando un valor equivalente a $10.887,35. Entonces este es el valor del pago que este señor tendrá que realizar en el semestre 6 y en el semestre 8 para poder reestructurar su operación financiera. Como reflexión y cierre de esta primera clase magistral, les recalco la diferenciación entre el interés simple y el interés compuesto. En el interés simple, el interés va a ser el mismo en todos los periodos de tiempo porque el capital va a permanecer sin variación. En cambio, en el interés compuesto va a haber una capitalización, es decir, durante cada periodo de tiempo, que puede ser mensual, trimestral, semestral, según lo que nos dicta el ejercicio, el capital se va a sumar al interés de tal manera que se forma un nuevo capital. En el siguiente periodo, entonces yo voy a tener un capital más los intereses del primer periodo. En el tercer periodo, ¿qué va a pasar? Voy a tener el capital inicial más el interés del periodo 1 más el interés del periodo 2 y así sucesivamente. Entonces, estos conceptos son muy importantes en el ámbito económico financiero porque nos permitirá una mejor gestión de las inversiones que, como vemos, estas pueden crecer exponencialmente en función del tiempo, pero a su vez, en el caso de los préstamos, pueden tener graves repercusiones si nosotros no los sabemos administrar correctamente. Muchas gracias, estimados estudiantes, y bienvenidos a este curso.